El DNU parece historia vieja, pero no, señoras y señores. De hecho, hay que prestarle mucha atención porque comienza a regir en muy pocas horas. Y atención a este dato porque es clave. Para el gobierno, el DNU rige desde el minuto 1 del sábado. Pero claro, según esta interpretación, esto comienza cuando ya rige la feria judicial de verano. Entonces, ¿qué va a pasar con todos aquellos amparos que ya han estado llegando? Algunos, bueno, fueron rechazados obviamente porque no estaba en vigencia el DNU. El que tiene toda la información, el que nos lo explica de la mejor manera, por supuesto, es Hernán Capielo, periodista de La Nación y un gran experto en materia judicial. Lo saludamos. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por hablar con nosotros. ¿Cómo andás, Agustina? Gracias por llamar. ¿Cómo andás? Un placer saludarte siempre. ¿Nos explicas, a ver, esta interpretación? Para el gobierno esto rige ya desde el minuto 1 del sábado, pero claro, empieza la feria judicial. Con lo cual, la alternativa que están pidiendo muchos es esto de un recurso de amparo previo. ¿Qué sería eso? Claro, hasta ahora se presentaron como 30 recursos de amparo y ningún juez todavía lo resolvió. ¿Por qué? Porque los jueces no fallan en abstracto, los jueces fallan cuando hay un caso concreto, y ese caso es cuando el decreto está en vigor. El gobierno dice que está en vigor desde el minuto 1 del sábado. Entonces, los jueces que tienen la medida, que tienen que decidir sobre los recursos de amparo, o sea, los pedidos para suspender la aplicación del decreto, dicen, yo puedo empezar a decidir el sábado. Lo que pasa es que el sábado empiezan las vacaciones. Claro, ya no están habilitados para decidir. Claro. Entonces, lo que está ocurriendo es que están planteando distintos abogados, ONGs, están planteando que en vez de esperar el sábado, que mañana mismo, que es viernes, que es el último día hábil en que trabajan los tribunales, los jueces dictan una cosa que se llama medida precautelar, que es antes de dictar una medida cautelar, es decir, antes de suspender provisoriamente un decreto, provisoriamente digan, bueno, que no se aplique un día antes, digamos. Esto lo vamos a ver mañana, vamos a ver si efectivamente algún juez toma este camino, o si efectivamente empieza la feria judicial, rige el decreto, y alguno de estos jueces decide, en todo caso, se llama habilitar la feria, que es entender que hay razones de importancia y de urgencia que hacen que tiene que levantarse esta interrupción de los plazos procesales, digamos, para decidir durante las vacaciones de enero. Esto es importante porque si se levanta la feria en primera instancia, puede ser que eventualmente también se levante en Cámara y eventualmente también en la Corte, ¿no? Guarda. ¿Y esto efectivamente podría llegar a ocurrir? ¿Lo ves como algo posible que se habilite esto? Mirá, yo creo que sí, yo creo que va a haber seguramente alguna medida. Mirá, hay 30. Claro, digo, hasta por una cuestión estadística, ¿no? Digo, alguna medida cautelar yo creo que va a finalmente dictarse. Creo que esta medida cautelar, de todos modos, va a ser una medida cautelar de primera instancia, que puede llegar a suspender la aplicación del decreto o de algunos artículos del decreto, eso también es posible. Después tiene que ser apelada en la Cámara, puede ser en la Cámara Contencioso o en la Cámara Laboral, que es donde están los dos fueros, donde están los recursos de amparo. Que esa decisión de Cámara eventualmente también puede llegar a la Corte y que un fallo de la Corte podría demorar mucho más que las vacaciones, digamos. Claro. Con lo cual, es como un ajedrez, me parece, el escenario que se planteó el gobierno. Por algo el gobierno dilató la publicación del decreto, haciendo calzar los plazos para que caiga en la feria, digamos. Porque en este escenario, en este tablero de ajedrez, están las piezas de la justicia, que como vimos recién, por ahí se dilata una resolución de la Corte hasta pasado el verano, y las piezas de la política, las del Congreso, donde sí hay piezas que se mueven mucho más rápido, deberían moverse mucho más rápido, para que se debata el DNU, porque el DNU es parte de la ley ómnibus que está planteando el gobierno. Claro. Así que me parece que en los dos escenarios se va a debatir esto, en la justicia, en lo inmediato, y en el Congreso, donde, no te olvides también, Agustina, que los trámites de la ley de los DNU dicen que el DNU tiene que presentarse en la Comisión Bicameral Permanente que estudia los DNU, que el jefe de gabinete tiene 10 días para presentarlos,
que la comisión tiene 10 días para dictaminar y que después lo tienen que ambas cámaras decidir si lo admiten o no a este DNU. Claro. Y además con una picardía que es que para que este DNU sea rechazado tienen que ambas cámaras rechazarlo. Si una sola lo rechaza, el DNU vale. Reforma legislativa de Cristina. Exacto. Que hizo esto para que sus DNU caminaran, digamos. Exacto. Y hoy, bueno, acá estamos. Ahora, esto de las medidas precautelares que nos estás contando, ¿es algo habitual? ¿Suele ocurrir? Digo, también para entender qué tan procedente puede llegar a ser. Sí, es una medida que puede dictarse. Creo que fue en el caso... a ver, no me quiero equivocar, en el caso de la coparticipación federal, pero sí es habitual esto que puede dictarse una medida previa a que efectivamente ocurra el daño que busca la cautelar evitar, porque la cautelar lo que busca es que se produzca el daño. Le dice la justicia, vengo a pedirle que me proteja de un daño inminente, digamos. Claro. En ese sentido, hay algo interesante. Entiendo que uno de los que plantea o pide, ¿no?, dictar esta medida precautelar es Andrés Gil Domínguez, uno de los constitucionalistas que está presentando o pidiendo, ¿no?, o advirtiendo sobre la inconstitucionalidad del DNU. Y esto lo contás muy bien en la nota que escribís en La Nación. Gil Domínguez plantea que hay una contradicción entre el DNU porque se dicta cuando el Congreso no puede funcionar, pero el proyecto de ley que presenta el gobierno le reclama al Congreso que ratifique el DNU, entonces sí puede funcionar. Digo, ¿me explicas un poco mejor eso? Y sobre todo, ¿puede tener efectivamente eco dentro de la justicia ese tipo de medidas? Me parece que es un buen argumento, digamos. Los decretos de necesidad de urgencia, según la Constitución y la doctrina de la Corte, se dictan cuando hay una situación de emergencia real, efectiva, evidente, acuciante, un tema donde realmente es indispensable una norma, y después la segunda condición, o sea, una excepcionalidad tal, y la segunda condición es que el Congreso tiene que o no poder funcionar, porque está cerrado, o los trámites parlamentarios ser demasiado prolongados, y de ese modo, si se hace un trámite parlamentario, se excederían los tiempos como para darle una solución a la emergencia como se plantea. ¿Sí? Entonces, Gil Domínguez, que dice, bueno, si el DNU cumple con estas dos condiciones, ¿por qué usted manda una ley ómnibus donde uno de los artículos de la ley es que se apruebe el DNU? Entonces, quiere decir que el Congreso sí está funcionando, porque si no estaría mandando una ley ómnibus, ¿no? Lo que está planteando ahí Gil Domínguez, de todos modos, es esto de los plazos, ¿no? Dice, bueno, si tiene plazo como para aprobar una ley que incluya un DNU, entonces el DNU no es tan urgente ni necesario en lo inmediato. Entiendo. Ahora, para entender mejor el mundo judicial, que es quien efectivamente va a recibir estos amparos, ¿a dónde llegan estos amparos? ¿Qué fueros son efectivamente quienes los reciben? Para entender por dónde pueden llegar a ir las medidas, ¿no? Por ahora se presentaron en el Fuero Contencioso Administrativo Federal y en el Fuero Laboral. El Fuero Contencioso Administrativo Federal es el fuero que controla la legalidad de las normas. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte dice, no sé, a partir del día de mañana todos los colectivos tienen que circular con 5 ruedas. No, mirá, no se puede. Claro. Las propiedades de colectivos van y atacan la razonabilidad de esa norma, suponte el Ministerio de Transporte. Bueno, o sea, es un fuero que lo que analiza es la legalidad de las normas, inclusive de las resoluciones ejecutivas y también de las leyes. Claro. Pero también puede ser cualquier juez el que lo decida. Un juez laboral, por ejemplo, la CGT fue al juez laboral y dijo que este decreto está violando mis derechos laborales. Pero si vos tenés, por ejemplo, un juez comercial, puede intervenir en un caso de una obra social, decir, miren, me aumentó por el efecto del DNU la obra social un 40% y este DNU es inconstitucional. ¿Y por qué un juez comercial? Bueno, porque atiende una relación comercial que es la que tengo yo con mi prepaga, digamos. Claro. Entonces, pero en principio están presentados en Contencioso Administrativo Federal y en Laboral. Vamos a ver qué es lo que pasa. No te olvides, Ivonne Agustina, que cualquier juez puede
disponer la inconstitucionalidad de una norma. Sí. Cualquier juez de cualquier lugar del país, no tiene que ser un juez federal, puede disponer la inconstitucionalidad de una norma, inclusive hasta una cautelar. Está bien, esto es muy importante aclararlo, con lo cual sabemos que enero va a ser un mes muy caliente, seguramente en el Congreso, claro, pero puede llegar a ser caliente también en el Poder Judicial. Yo creo que vamos a estar en paralelo con los dos escenarios con novedades. En la justicia va a haber seguro cautelares y revocatorias y apelaciones, y en el Congreso debate parlamentario intenso. Un verano completamente distinto, ¿no? Hernán, siempre un placer hablar con vos y que nos ayudes a entender mejor todo lo que pasa a nuestro alrededor en este complejo mundo judicial. Gracias, te mandamos un gran abrazo. Gracias por llamar, un beso grande. Beso grande. Hernán Capielo, periodista de La Nación, quien pasaba por aquí explicándonos todo lo que puede llegar a ocurrir, todo lo que deja el DNU, que claro, lo decíamos con Noriega en el pase, parece noticia vieja, pasada, de la semana pasada, pero en las próximas horas comenzará ya a regir y va a ser efectivamente lo que nos va a guiar a los argentinos. Por ejemplo, ¿tenés que alquilar una casa? Bueno,